a seguir el Evangelio de Lucas. Estamos en Lucas 13, continuamos capítulo 13. Vamos a ver ahora del versículo 10 al 17. Muy bien. Amados hermanos, vemos nuevamente a nuestro Señor Jesús glorificándose en cada caminar, en cada situación. De la misma manera nosotros glorifiquémoslo, glorifiquemos su nombre, porque Él nos permite estar reunidos nuevamente un domingo más para meditar sobre su bendita palabra. Viendo todo lo que platicábamos, yo les diría, el estar aquí presentes, el tener la posibilidad de alabarlo, el tener la posibilidad de cantarle alabanzas juntos, el de poder predicar su palabra es una bendición, ¿no? Porque sabemos que nuestra vida es tan frágil, en cualquier momento una enfermedad nos tumba, ¿verdad? En cualquier momento una enfermedad nos puede llevar al hospital, en cualquier momento nuestra vida, como lo veíamos en Santiago, es como neblina que está por un tiempo y después se desvanece, ¿verdad? Entonces en cualquier momento ya no estaríamos. Pero si estamos, es lo que decíamos hace rato, es porque estamos viendo su buena voluntad y que todavía tiene un propósito para nosotros aquí, ¿verdad? En la tierra para seguir avanzando. Entonces, esto, como les digo, glorifiquemos a nuestro Dios porque nos está permitiendo un domingo más estar reunidos, ¿verdad? Ya llevamos domingos ininterrumpidos y eso solamente puede ser gracias a Él. No hay más. Nosotros no podríamos, por más que quisiéramos estar siempre, no habría manera, ¿verdad? Se interpondrían muchas cosas, siempre habría situaciones, pero si es Él el que nos pone ese deseo, ese querer como el hacer por su buena voluntad, es por eso que le damos gloria, ¿verdad? Es porque es Él el que hace esto. Amén. Muy bien, pues vamos a ver qué nos dice ahora Lucas, el médico amado, en esta situación. Continuamos este capítulo 13 y ahora, como les decía hace un momento, hay un evento que nuevamente iba a maravillar de manera grandiosa, grandemente a los que estaban presentes. Y directamente, ¿a quién creen? A la beneficiaria, ¿no? De ese suceso, de ese evento. Tanto la va a maravillar que precisamente la va a llevar a glorificar a Dios. La va a llevar a glorificar a Dios a esta mujer. Pero también, ya saben, sabemos que hay algunos personajes que, como siempre, lejos de glorificar a Dios y maravillarse por ver las obras del Padre manifestadas por medio del Hijo, ¿qué creen? Se iban a enojar, ¿no? Se iban a enojar por el legalismo que la tradición había producido en ellos. Un legalismo que se había arraigado mucho en ellos. ¿Y cuál fue el motivo del enojo de estas personas? Que Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Ustedes creen? Eso les enojó, que Jesús hubiera sanado a una mujer, porque era Shabbat. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? Pero es cierto. Eso es lo que el legalismo, que es lo que hoy vamos a ver, así se llama la prédica, el legalismo en la actualidad, ¿no? Vamos a ver cómo era el legalismo en ese momento, pero cómo el legalismo sigue siendo el mismo y sigue teniendo los mismos efectos tan graves en las personas. Ahorita vamos a explicar qué es el legalismo. Vamos a leer Lucas 13, del 10 al 17. Por favor, acompáñame. Lucas 13, del 10 al 17. Y, ¿me ayudas, nena? Le voy a pedir a mi esposa que nos ayude a leer Lucas 13, del 10 al 17. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén, amén, muchas gracias. Amados hermanos, vemos que Jesús desata nuevamente una gran controversia, ¿verdad? Una controversia principalmente con los religiosos que presenciaron el maravilloso milagro del Señor Jesucristo al sanar a una mujer que llevaba, imagínense, 18 años atada por Satanás y se encontraba con un lazo de enfermedad, ¿no? Ahí es donde la tenía, con ese lazo de enfermedad la tenía Satanás. 18 años, más grande que tú, Iker, imagínate. Bueno, un tiempo mayor al que has vivido Iker y Suri, ¿verdad? Y casi la mitad de aquí de algunos de, bueno, un poquito menos, de los que están aquí presentes, ¿verdad? 18 años, bueno, más. Muy bien. Entonces, pero ese lazo de Satanás era una enfermedad que no le permitía caminar erguida. O sea, imagínense una persona que siempre tiene que estar así, hasta caminando, así chueca. Imagínense qué dolor ha de haber tenido incluso, porque ¿a poco no cuando estamos haciendo algo, ¿no? Que requiere que estemos agachados, ¿cómo nos termina después la espalda y dices, ay, ¿no? De estar un ratito, ¿eh? Ahora imagínate 18 años de tu vida teniendo que estar así, caminando siempre así, o sea, de seguro vivía con dolor, con dificultad, ¿verdad? Porque para sacar algo de su alacena, de su casa, imagínense cómo, no se podía enderezar, no se podía enderezar. Entonces, es una situación en verdad que nos debe de maravillar lo que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Pero lo que vemos, en la situación en la que vivía, si la imaginamos, yo me pregunto mucho, ¿cómo es que estas personas no podían tener compasión, verdad? Y enojarse porque porque la vieron levantarse. Increíble lo que hace el legalismo, precisamente, que es lo que vamos a ver. Dice la palabra en el versículo 10 que era un día de reposo y que Jesús, dice, el versículo 10 dice, enseñaba en la sinagoga, ¿no? El versículo 10 dice que el Señor Jesús enseñaba en la sinagoga. Hasta ahí los judíos religiosos se sentían cómodos, ¿no? Porque la enseñanza no era considerada un acto prohibido en el día de reposo, en el Shabbat, ¿no? En el Shabbat no. Lo que sí se podía, algo de lo que sí se podía hacer era enseñar. Entonces, mientras el Señor Jesús enseñaba, ellos estaban tranquilos, ¿no? Se sentían cómodos porque era algo que acostumbraban a hacer cada Shabbat en la sinagoga, ¿no? La enseñanza en la tradición judía se podía llevar a cabo sin importar que fuera día de reposo, si lo hacían ahí en la sinagoga, ¿no? No porque fuera permitida de manera expresa por la ley, o sea, la ley de Dios no les dijo, y el día de reposo irás a la sinagoga y enseñarás, ¿no? No, era también parte de su tradición, ¿no? Entonces ellos por eso no decían nada, ¿no? Está bien, se podía, ¿no? No es que estuviera, como les digo, escrito en la Torá, en la ley de Dios, sino que así lo hacían por tradición, ¿no? En una página judía que se llama ojudaisme.com,
oujudaisme.com, me metí a investigar más sobre qué cosas hacen los judíos y qué cosas no hacen en el Shabbat, ¿sí? En la actualidad, esta es una página de internet. Y ahí tienen indicaciones de qué está prohibido y qué está permitido, ¿sale? Durante la celebración del Shabbat. Y ojo, digo celebración, porque ya lejos de ser un día de guardar y meditar en libros de la ley y de los profetas, se volvió más una celebración. Ellos mismos ahí le llaman celebración del Shabbat, donde llevan a cabo distintos actos religiosos, hacen varias cosas. O sea, ya no es tanto un día de guardar, sino que hay cosas que sí ellos se permiten hacer y otras que no, ¿no? Y aquí vemos en esta página que hay ciertas actividades en esta celebración prohibidas. Vamos a ver cuáles son. Estas actividades prohibidas, dice que prohibidas y trabajo prohibido. Dice así: en la fuente, en la Torá, se prescribe abstenerse de toda forma de trabajo. Los únicos ejemplos que se dan son estos tres trabajos, hablando de la Torá, o sea, en la ley, ¿sí? Que es la Torá, lo que sí es la palabra, la escritura, dice que los ejemplos que se dan son tres. El trabajo de los campos, ese no se debe hacer. El encendido del fuego, no se puede encender fuego para cocinar o hacer algo. Y el transporte de un objeto de un lugar a otro. Eso era lo que estaba en la Torá, ¿ok? Y en esta página ellos mismos mencionan precisamente eso, ¿no? Que hay tres cosas. ¿Qué pasó, Iker? Ajá. Podían cargar cosas, o sea, me refiero a que, o sea, podían cargar la caja y moverla por el lugar, ¿o no? No puedes, un objeto de un lugar a otro no podías llevar en ese día. Pues no, en teoría no, porque lo estás, bueno, a lo mejor se referían de transportarlo, ¿no? A lo mejor voy a llevar, déjame llevar mi buey a la casa de mi hermano, ¿no? O llevar una mercancía, déjame llevar esta mercancía para irla, porque sabían que si llevaban mercancía era porque pues estaban haciendo trueque, ¿no? Y lo que buscaba el Señor es que no hicieran ninguna actividad productiva que les generara algún ingreso, algún beneficio, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que está esto. Pero son solo estas tres cosas, fíjense. Y dicen, aquí mismo, sigo leyendo lo que estaba en esta página. Sin embargo, en Éxodo, el término trabajo se usa para designar todas las tareas que nuestros antepasados realizaron durante la construcción del tabernáculo. Ajá. Estas obras son 39 en número y se enumeran en el Tratado de Shabbat, el Mishnah Shabbat, la cual está basada en el Talmud o libro de la enseñanza. Entonces, esto ya no está en la Torá, ¿se dan cuenta? Estas 39 cosas que ellos consideran que no se deben de hacer, que fueron las que se practicaron cuando construyeron el tabernáculo de reunión, son ellos los que ya las determinaron, ¿se dan cuenta? Están en otro libro, que es el Mishnah Shabbat, basado en el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? Ahí te lo puse, fíjense. El Talmud es el libro de la instrucción o de la enseñanza. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías. O sea, se ponían los rabinos a discutir entre ellos para ver, oye, ¿esto sí lo debemos hacer o no? No, pues yo creo que no. Y en algún punto, ¿verdad? Cuando se pusieron a ver qué hacer o qué no hacer en el Shabbat, seguramente discutieron y dijeron, pues yo creo que pues hacer esas tres cosas, el no hacer las tres cosas que dice la ley, pues hay muy poquito, ¿no? O sea, se dan cuenta, Gandhi, he dicho, pues no, o sea, ¿a poco nada más llevar eso? Y no, como que dijeron, como que le hace falta, ¿no? Para descansar de a de veras. Y yo creo que en algún punto en esa discusión rabínica sobre las leyes judías, pero no nada más sobre las leyes, ¿no? Porque si hubieran discutido solo con la ley, ¿qué creen que hubiera pasado?
pues nada más se hubieran quedado con las 3, ¿no? Porque son las cosas que Dios específicamente prohibió. Pero como ellos se pusieron a discutir no solo sobre las leyes judías para hacer el Talmud, sino también las tradiciones, las costumbres, narraciones y dichos, hasta dichos, imagínense. O sea, es como si hoy dijéramos, pues mi abuelita siempre decía, a ver, díganme uno, un dicho de las abuelitas que siempre decimos. Exacto, ¿no? Así te decía tu abuelita, ¿no? Ándale, ¿no? Por ejemplo, los dichos populares, ¿verdad? Y que esos los hagamos hoy, además, una regla, ¿no? Ah, como mi abuelita decía que no hay mal que por bien no venga, entonces, ay, pues hagamos mal, ¿no? Porque de todos nos viene un bien, o algo así, ¿no? ¿Sí me explico? Ah, pues como camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, al que se duerma, ¿no? Ahorita vamos a echarle agua para que se lo lleve la corriente, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Es como, entonces hay las reglas de no comer carne de puerco, no comer lo que ellos hacen. Ah, bueno, hay unas que sí. Ahí sí, por ejemplo, meditar sobre la ley judía, esa sí era de la ley. Eso sí lo podemos encontrar, que el Señor sí les había puesto esos alimentos. Eso está en la Biblia, ¿no? Cuando está en la Torá, eso sí, pues ellos lo tenían que hacer, ¿verdad? Pero yo me refiero a otro tipo de dichos, tradiciones, narraciones, incluso fíjense, narraciones. Es que a mí me contó un día mi abuelito que hacían esto. Ah, entonces, ¿cuándo lo hacían? Pues cuando estaban en Babilonia. Ah, y allá en Babilonia. Ah, entonces vamos a meterlo dentro de la tradición y lo vamos a hacer. ¿Se dan cuenta? O sea, pero era por costumbres, ¿sí? Usos y costumbres que se hacen ley. ¿Qué ibas a decir, hijo? También de apuestas y los zapatos. Ándale. Que porque mi abuelito me contaba que a fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Entonces, pues no, entonces nada lo vamos a hacer a fuerza. ¿Sí? Todo el que haga el que cada quien haga como quiera, porque nada se les va a imponer a fuerza. ¿Sí me explicó? Entonces, y eso lo escribo y lo promulgo como ley. Entonces, no es correcto, ¿verdad? A pesar de que sí, los rabinos eran eruditos, y bueno, o sea, me estoy yendo a un extremo, ¿verdad? Pero en eso se basaron, ¿sí? O sea, lo estoy haciendo para que entendamos bien, en que dichos, narraciones, fábulas, parábolas, historias y leyendas, las hacían luego ley, ¿sí? ¿Verdad? Las metían dentro del libro y decían, ahora vamos a cumplir esto. Por ejemplo, lo que veíamos con Jesús, ¿se acuerdan cuando los estaban criticando a sus discípulos porque no se lavaban las manos? Pues ahí está, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo, ¿pero qué? Si esto nunca lo dejó dicho el Señor, ¿no? O cuando estaban recogiendo espigas en un día de reposo, uy, se estaban, pero ya los judíos, los fariseos, ¿no? ¿Por qué recogen espigas y además se las van comiendo? Dice, el Señor Jesús les dijo, ¿y en dónde está prohibido, no? ¿Dónde está prohibido eso? El mismo David en un día de reposo no entró y comió de los panes de la proposición porque sus soldados tenían hambre. O sea, el Señor Jesús siempre los llevaba a la palabra y les decían casi, muéstrame en dónde dice esto, ¿no? Lavarse las manos cada rato y a cada momento y antes de comer y todo esto no está en la ley de Dios, ¿sí? No está en la Torá, no está en el Pentateuco. Eso era una tradición que ellos habían puesto añadida, ¿verdad? Entonces, esto, por eso les quería decir, ¿no? Es un inmenso, dice, código civil y religioso, elaborado entre el siglo III y el V, el Talmud, por eruditos hebreos, y fíjense, ahí está, de Babilonia y la tierra de Israel. ¿Qué sucedió? Cuando fueron deportados a Babilonia, ¿cuánto tiempo fueron? ¿Quién sabe? 70 años, así es. 70 años deportados a Babilonia, o sea, recuerdan que puso a Nabucodonosor el Señor para juicio y los llevaron allá y pues estuvieron viviendo allá otra vez nuevamente como esclavos, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pues allá, pues debió haber habido una mezcolanza, ¿verdad? De tradiciones. Fueron a vivir con los babilonios, trataron ellos de mantener sus tradiciones, pero
pues seguramente hubo cosas que ellos empezaron a hacer ya lejos de Israel, no estando en su pueblo, los que se habían ido, porque recordemos que algunos otros se quedaron, ¿verdad? Pero otros fueron llevados. Entonces, los que fueron llevados, después con los que se quedaron, pues se vuelven a encontrar y dicen, no, es que nosotros ya hacemos esto y escribimos estas cosas porque viviendo en Babilonia, pues procurábamos no hacer esto, otro, procurábamos mantenernos y no adorar a sus dioses, etcétera. Entonces pusimos otras reglas, ¿verdad? Y queremos que se mantengan. Entonces voltearon y dijeron, pero, pues, ¿qué hacemos? Y por eso es que muchas reglas de los que vivieron en el exilio babilónico se incluyeron, ¿no? Es como para decir, bueno, pues para no pelear ya vamos a mezclar. Y es donde se pone el Talmud, ¿verdad? Y se meten muchas tradiciones que se habían hecho en Babilonia y otras que se quedaron en Israel y que ya los de Israel también seguían haciendo, y pues llegan y hacen este tratado, ¿verdad? Pero si se fijan, pues ya trae mucho de ellos, ¿no? Mucho de tradiciones, de dichos. Incluso el libro de Macabeos, por ejemplo, ¿por qué en nuestra Biblia no, si tú abres, no encuentras Macabeos? ¿Te has preguntado? Porque el libro de Macabeos es un libro de tradición, nada más, ¿sí? De una narración que no necesariamente es considerada bajo los cánones como un libro inspirado por Dios, ¿sí? Por eso nosotros no lo tenemos en nuestra Biblia, Macabeos. Sin embargo, Macabeos pues cuenta una historia que sí tiene que ver, por ejemplo, con la fiesta del Hanukkah. Recuerdan que se los platiqué, ¿no? Porque fue cuando Lucas Macabeo y sus hijos pelearon para volver a retomar los sacrificios en el templo, volver a hacer que el templo volviera a funcionar cuando los griegos, ¿sí? En el 146 antes de Cristo habían cesado todo, les tenían prohibido. Y se levantan los macabeos, luchan y les ganan a los griegos y vuelven a retomar las actividades del templo. Por eso es la fiesta de la dedicación. ¿Recuerdan cuando les hablé sobre Hanukkah en diciembre, ¿no? Que el año pasado cayó el 25 de diciembre y que Jesús mismo también la celebraba, ¿no? Porque pues él vino a cumplir la ley, él vivía bajo todos los preceptos judíos y sí, la celebraba porque era la fiesta de la dedicación, las luces, ¿no? La fiesta de las luces. Entonces, todo esto viene precisamente, el Talmud generó muchas reglas que ellos también siguen. Vemos desde el inicio, ¿no? Que dice que son 3 formas de trabajo en la Torá, en el libro de la ley, ¿no? Pero 39 añadidas del Mishnah Sabbat, ¿no? Que tiene como base el Talmud, tradiciones, ¿no? Costumbres, narraciones, hechos, parábolas, historias y hasta leyendas, ¿no? Como esta, por ejemplo, Macabeos, ¿no? Que yo les decía, puede ser que pues, todo lo que se cuenta ahí exactamente, pues no, solamente lo saben los que estuvieron en Babilonia, ¿no? En la deportación, por ejemplo, o sea, bueno, no en Babilonia, en el tiempo del 146 después de Cristo, antes de Cristo, son los que lo saben, ¿no? Pero los que estaban en Israel dicen, bueno, pues eso tú lo cuentas, ¿verdad? Pero nosotros no nos consta porque no estuvimos ahí. Sin embargo, bueno, te creemos y vamos a establecer, ¿verdad? Esta nueva fiesta. Porque así se cuenta, ¿no? Dice la leyenda que Macabeo, ¿verdad? Se levantó con sus hijos y pelearon. Entonces, pero ellos, aquí el gran problema lo vamos a ver, ¿no? Que por tratar de mantener esas tradiciones, escriben muchas prácticas que tenían que llevar a cabo, pero que no necesariamente eran órdenes directas de Dios, ¿no? Eran de ellos. Era la manera en que querían ellos administrar las leyes y ponerles más cosas. Es como hoy, yo me imagino. Tenemos una constitución, ¿verdad? Que le decimos que es la Carta Magna, ¿sí? Esa es la ley, la que contiene las leyes mayores, ¿verdad? Por eso es la Carta Magna. Y de ahí se derivan los códigos de procedimientos civiles,
el código fiscal, porque la Constitución dice que debemos de hacer esto, ¿no? Reglas generales. Pero después, ¿y cómo le hacemos para que se apliquen? Pues vamos a escribir otros libros donde digamos cómo. El código fiscal, ¿no? Lolita, que aquí está, que es contadora, pues la Constitución dice que todos estamos obligados a tributar, ¿verdad? Es una obligación ciudadana, todos los mexicanos. Pero nada más dice eso. ¿Y cómo le hacemos, no? ¿Cada cuándo? ¿Quién lo va a dar? ¿De dónde? ¿Qué porcentaje? Tiene que nacer un código fiscal de la federación donde diga todo, ¿verdad? Y de ahí, bueno, esto es federal, pero ¿y los estados? ¿No? Pues entonces vamos a hacer el código del estado. Y bueno, y después, ¿y los municipios? Pues cada municipio haga un código. Entonces, se empiezan a hacer muchos libros, ¿verdad? Para ver cómo aplicar la ley. Y es lo mismo, ¿no? Yo lo veo así. Tenían la ley, la Torá, y después dijeron, ¿y cómo le hacemos para administrar y tener a todos que sí la cumplan, ¿no? ¿Cómo le hacemos para obligarlos a que lo hagan? Pues empezaron a escribir, pues que cada uno a tal hora haga esto, a tal hora el otro, que se lave las manos. En el Shabbat, ¿no? Había 3 cosas que no había que hacer, pero yo creo que no son suficientes, han de haber dicho, ¿no? Los rabinos. Yo veo que como decía Iker, ¿no? A ver, aquí dice el Señor que yo no mueva de un lugar a otro. Y veían que a lo mejor alguien, pues, se salía por un ladito, ¿verdad? Decía, no lo moví no lo estoy vendiendo, ¿no? O sea, lo hice porque mira, o algo. Entonces empezaron a poner reglas. No. Si se trata de hacerlo así, de esta manera, entonces no. Y ahorita lo vamos a ver, fíjense, lo van a entender más. Creo que sí lo puse en la siguiente. Continúa en lo que dice la página ojudaism.com. Fíjense. Les ponen, aquí hay un ejemplo de las obras de las que debemos abstenernos en Shabbat. Dice, escribe, borra y rasga. Realizar compras o realizar transacciones comerciales. Eso no lo pueden hacer los judíos en el Shabbat. Viajar en coche y transporte público. Tampoco lo pueden hacer. No, es que esto ya es actual. Esto es, fíjense cómo, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Le han añadido más cosas porque pues no había coche. Exacto, eso que acaba de decir y que es bien cierto. Dios no les dijo, no utilicen transporte público ni coche. Pues no, ¿verdad? Dios no dijo eso. Ellos han ido añadiendo esto. Usar el teléfono, ¿no? Pues no había teléfono. Dios nunca dijo no usen el teléfono. Pero ellos dicen, no, es que no usemos el teléfono porque si no, no estamos guardando el Shabbat, ¿no? No estamos en reposo. Porque por el teléfono seguro, como son los hermanos, ¿no? Seguro ya van a empezar a hacer transacciones. Entonces, no, también prohíbo el teléfono. Pero fíjense, se van a dar cuenta cómo eso es el legalismo, es añadir cosas para querer agradar a Dios. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Usar el teléfono, encender o apagar cualquier cosa que use electricidad, interruptores, radio, televisión, computadora, despertadores, etcétera. O sea, no deben ni siquiera prender la tele, ¿no? Ni el despertador. O sea, ese día, pues, si se quedan dormidos, ni modo, ¿verdad? Interruptores, o sea, hay que estar con nada más prender velas o algo, ¿no? Que pues, ni eso. No hay nada que tenga electricidad. Cocinar o encender un fuego. Jardinería, recolección de plantas, hacer las tareas del hogar o lavar la ropa. Todo eso está prohibido. Ajá. ¿Qué actividades están permitidas en Shabbat? Dice, si bien todas las formas de trabajo están prohibidas, un gran número de actividades no solo están autorizadas, sino también fomentadas, o sea, se fomenta que sí las hagan, ¿no? Así como tienen cosas que no hacer, ya le pusieron actividades que sí pueden hacer e incluso que fomentan que se deba hacer. Por ejemplo, las relaciones maritales con la pareja, esas sí se deben de hacer incluso, dicen. Eso sí, porque es una doble mitzvah, una doble bendición, como un mandamiento mayor, ya que implica el acto de procreación, además del regocijo de Shabbat. O sea, eso sí, háganlo para que haya más bebés. Leer, estudiar y hablar Torah, eso sí está permitido y se impulsa que se haga. Canta el Semirot, que son canciones, un conjunto de canciones de Shabbat, eso sí lo podemos hacer, cantar, ¿no? Dicen. Relaciones maritales.
los papás, o sea, que haya convivencia entre los esposos, eso sí se debe de hacer, ¿sí? Eso está permitido, incluso lo deben de hacer, dice. Invita a los invitados a tu mesa. Bueno, es ahí como un pleonasmo, ¿verdad? Invítalo. Bueno, así, yo lo copié de la página, ¿no? Invita a los invitados a tu mesa. Así lo pusieron. Visitar a familiares o amigos, participar en los servicios en las sinagogas. Eso sí debes de hacerlo. Entonces, por eso yo les decía hace rato, se volvió más una celebración, ¿verdad? Porque entonces ya no es guardar el día de reposo, o sea, invitar amigos a tu mesa. Y yo me pregunto, ¿y entonces cómo le hacen? ¿No calientan? Pues cosas frías. Y de hecho dice, hazlo, prepáralo desde antes, ¿no? Que todo esté preparado para que ese día no cocines. Oye, ¿y mi ropa? Lávala desde antes. Los manteles que se van a usar, que estén listos, ¿no? O sea, sí tienen, hay cosas que no digo que estén mal, ¿no? Lo que está mal es considerar que haciendo estas cosas se cumple, ¿no? Y se gana el favor de Dios. Cuando no están en la palabra de Dios. Son cosas que ellos han añadido, son tradiciones, y que no lo hace, entonces sí está mal, ¿no? Si alguien ya usó el teléfono, pecador, pero no, o sea, ¿no? Y lo peor ahorita que lo vamos a ver, si sanas a alguien, entonces también estás mal. ¿Qué pasó, Iker? Todos, familiares, las personas que en la casa lo hacían y no los estaba viendo nadie. O los vigilaban las autoridades, o los vigilan. Ellos, pues finalmente los fariseos eran como la autoridad, ¿sí? Ellos se tomaron esa autoridad de cuidar que alguien no lo hiciera. Y si no lo hacía, había penas corporales, ¿recuerdan? O sea, cualquier cosa que se fallara contra la ley, apedrear. ¿Por qué crees que querían matar a Jesús? Porque en Shabbat hizo muchas cosas, sanó a muchas personas y por eso lo querían matar. Increíble, ¿verdad? Ese es el legalismo. Eso es legalismo, ¿no? Vamos a seguir. Dice, además, algunos rabinos del judaísmo contemporáneo autorizan el uso de electricidad. O sea, ahora sí se puede también, ¿no? O incluso el uso de transporte público para llegar a la sinagoga. O sea, si es para llegar a la sinagoga y no tienes cómo llegar caminando, vives lejos, pues entonces sí toma transporte público. Entonces, se dan cuenta, pues son reglas que no son tan fijas, ¿no? O sea, son tan cosas tan simples y que por sentido común pues no tienen nada de malo, ¿no? Si yo tengo que usar el transporte público, pues, ¿qué tiene malo? No estoy faltándole a Dios, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Las leyes del Shabbat se dejan de lado cuando se trata de salvar una vida, también dicen actualmente. Ahora sí se permite, ¿no? Los rabinos contemporáneos dicen, si se trata de salvar una vida o una persona está en peligro de hospital, ahí sí se puede. Pero antes, no. ¿Se dan cuenta? Todas estas reglas, amados, son la base del legalismo que mostró el principal de la sinagoga y que hizo que se enojara tanto porque Jesús había sanado a la mujer en día de reposo, ¿sí? O sea, todo ese conjunto de reglas que habían puesto fue lo que lo hizo que le molestara. Dijo, ¿cómo estás sanando si no se puede, no? Son reglas definidas por ellos mismos y que vemos, pues podemos ver aquí que han venido cambiando realmente, ¿no? Con el paso del tiempo, porque precisamente son hechas por hombres, ¿no? Porque Dios es inmutable, o sea, la ley de Dios no ha cambiado desde que Él la escribió, ¿verdad? Desde que Él dijo que se hiciera, la ley no ha cambiado, pero estas reglas sí las van modificando. Ahí es donde nos damos cuenta pues, que son cosas de hombres, ¿no? Que han tenido que adecuar ahora a los tiempos actuales, a los tiempos donde, como decía Iker hace rato, pero pues si no había transporte, ¿no? Bueno, pues ellos hoy dicen, no, pues ahora, si sale ahora pues el internet, yo creo que van a poder, y tampoco uses el internet, ¿no? O sea, cualquier cosa que siga saliendo, pues van a seguir teniendo que adecuar y añadir, ¿verdad? De la misma manera sucedió en los tiempos de la deportación de Babilonia, ¿no? Que les decía. Metieron usos y costumbres
de donde estaban ellos, ¿no? Hoy vemos que en la actualidad, pues ya por lo menos permiten salvar la vida, ¿verdad? Es algo que antes, pues Dios, y Dios nunca lo ha prohibido, salvar la vida de alguien, pero ellos sí, así lo consideraban, ¿no? Y es precisamente lo que dice el 11, ¿no? Y había lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese Shabbat. Había allí una mujer desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Un acto maravilloso que nos deja ver el gran poder de Dios, ¿no? Pero también la gran compasión que el Señor Jesucristo muestra por su creación. Y en especial por esa corona de su creación que somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Por quien vino no solo a sanar. Jesús no solo vino a sanar a los seres humanos, sabemos, ¿no? Sino a dar, ¿qué? Su vida misma para salvarnos, ¿verdad? Pero vemos que a pesar de este acto maravilloso, el legalismo se interpuso y llevó al principal de la sinagoga a enojarse, ¿no? Como lo dice el 14. Ya vamos avanzando. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. O sea, ¿por qué escogió, no? Jesús, o por qué. Pero se fijan, no habla directo a Jesús, le habla a los demás. Había a mí me parece ahí increíble, ¿verdad? Él mismo, yo creo que su conciencia, pues no lo dejaba recriminarlo. O sea, dijo: es que sanó, ¿no? Entonces dijo: con los que puedo, ¿verdad? Y eso es lo que hace el legalismo. Con los que puedo tener influencia, a ellos son a los que voy a reprender. Hey, a ver, ustedes, ¿no? Como si ella hubiera ido a que la sanara el Señor, y no fue así. Ella ni siquiera se lo pidió, ¿nos damos cuenta? Ella estaba ahí y el Señor Jesús la vio y la llamó. Dice, fue Él el que la eligió, ¿verdad? No, ella no dijo: voy a ir, va a ir Jesús, voy a ir a que me sane. No, pero Él, fíjense cómo el legalismo lleva a esta persona a decir: oigan, tienen 6 días, esos días vayan y sean sanados, no hoy, que es día de reposo, ¿sí? Esta actitud es la misma que hoy la podemos ver nosotros tan fuera de lugar. Si la vemos nosotros, pues decimos: está mal, ¿no? Está fuera de lugar esta persona. Pero ¿qué creen? Era aprobada, en ese momento aprobada por muchos, ¿eh? O sea, todos decían: pues sí, si lo dice el principal de la sinagoga, pues está mal, ¿no? Y decían: sí, pues si es día de reposo, hacían lo que les decían precisamente los fariseos, ¿no? Y pues porque lo veían ellos como parte de las prohibiciones rabínicas, ¿sí? Que se habían impuesto en el Shabbat, y por eso para ellos, muchos que escucharon dijeron: no, pues tiene razón, ¿no? No debería de haber sido sanada. Pero muchos otros no, y lo vamos a ver. Para el Señor Jesús, para nada era algo que Él aprobaba, ¿no? Ahí está claro, Él en lo absoluto Él no aprobaba esto. Precisamente, Él lo veía como pura hipocresía, ¿no? Porque Él sabía que eso que Él estaba diciendo no era parte de la ley de Dios. Y por eso vemos lo que dice Él en el 15, ¿no? Lo siguiente. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿cómo le dice? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, ¿no? ¿Cómo le está dejando ver? Ahí está, a ver, ¿qué tiene de malo, no? ¿Que ustedes no hacen eso? ¿A poco sus bueyes y sus asnos hoy no comen, no? Todo el día de reposo. ¿Se les mueren? ¿Se les están Pues no, ¿verdad? Porque les interesan, les dan de comer, los alimentan. Y dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Les hace una pregunta
para hacerlos entender, ¿no? Si a su buey y a sus asnos los desatan para que vayan a comer, a beber, y a ella no la quieren desatar, que lleva 18 años atada por Satanás, les hace la pregunta, ¿no? ¿Y qué dice el 17? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pues, ¿cómo no, verdad? Los está dejando ahí avergonzadísimos. ¿No se dan cuenta? Están hablando, dice de una hija de Abraham, de una hermana de ustedes, y la quieren dejar atada por Satanás. Pues, ¿cómo no se iban a avergonzar, verdad? Dice, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué vemos, amados? Unos cegados por el legalismo, ¿no? Que los llevaba a comportarse de manera hipócrita. Que aunque sentían vergüenza, sí se sentían, dice, avergonzados, seguían haciendo lo que el principal de la sinagoga decía, ¿no? Sí se sentían avergonzados porque era claro lo que estaba mostrando el Señor Jesús, ¿no? Les estaba mostrando que eran unos hipócritas, por eso se avergonzaron. Digo, pues sí es cierto, ¿no? A cada uno seguro dijo, no, pues sí, yo a mi buey no lo dejo sin comer, no lo dejo sin agua. Y estamos enojándonos porque Jesús acaba de sanar a una hermana, a una hija de Abraham. Se sentían avergonzados, pero no quitaban el dedo del renglón. ¿Se dan cuenta? Simplemente porque al ser sanada, ellos pensaban que se quebrantaban sus propias leyes, ¿no? Eso es la hipocresía. Y no, yo les diría, ¿no les suena similar a algo que se vive en la actualidad? Principalmente en la religión tradicional, ¿no? Donde se imponen mandamientos hechos por hombres, sin importar que sean cosas que no mandó Dios y que además no los van a salvar, por el contrario, los van a llevar a que se pierdan, ¿verdad? Es casi igual, ¿verdad? Preferimos que se mueran a que dejen de hacer lo que nosotros les decimos, ¿cierto? Con tal de que se cumplan las cosas que ellos mismos han ordenado, no les importa que la gente esté yendo a la perdición, ¿verdad? Que sus almas se pierdan. Si no te confiesas, por ejemplo, ¿no? Dicen, ante un hombre llamado sacerdote, tus pecados no son perdonados. Y entonces yo pregunto, ¿y para qué murió Jesús? Nuestro Salvador en la cruz, ¿no? Pero ellos dicen que tú te tienes que confesar, ¿sí? Para que tus pecados sean perdonados. Y ellos te dirían, bueno, perdonar los pecados, sí, a eso vino Jesús, ¿no? Porque sí lo repiten, ¿verdad? Los católicos. Sí, Jesús vino a perdonar pecados, pero además, o sea, ahí viene otra, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Pero además necesitas el perdón de los sacerdotes, ¿sí? Y si no rezas las penitencias que te manda, tampoco te son perdonados tus pecados. ¿Ustedes creen que eso sea verdad? No, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Lo vemos con claridad nosotros. ¿Pero qué creen? Mucha gente, a pesar de que tú se lo puedas mostrar y lo vea y lo entienda, como estos que preferían ser avergonzados, o sea, se sentían avergonzados, perdón, pero seguían en esa misma tradición, ¿verdad? Preferían seguir cumpliendo sus leyes, aunque fuera una tontería, ¿no? Se vieron avergonzados porque estaban haciendo algo que no era bueno, lo siguen haciendo. Y es lo mismo que pasa hoy. Les dicen, si no te confiesas por lo menos una vez al año, que es una ordenanza de la iglesia, estás en falta, estás en pecado. Por lo menos te debes de confesar una vez al año, dicen. Pero si estás en pecado mortal, lo tienes que hacer las veces que sean. Cada que peques, que hagas un pecado mortal, te tienes que ir a confesar. Como si hubiera pecados que no son mortales, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pecado es pecado y todo el pecado es mortal. La paga del pecado es muerte, ¿no? ¿Qué lo dice? Ahí está. Romanos, por favor, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. A ver, díganlo fuerte. Es en Cristo Jesús. Amén.
Así es, muy bien, hijos. Ese ya se lo saben de memoria, ¿no? La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice? Que es un castigo muy claro del Señor, ¿no? La paga del pecado es muerte. Yo no leo que diga de algunos pecados, ¿verdad? O de los pecados veniales y de los pecados chiquitos o los grandotes o los pecados mortales, ¿no? ¿Se dan cuenta? La ley de Dios no le da matices al pecado. Para Dios pecado es pecado y el pecado es muerte. Exactamente. Pero la tradición, la religión tradicional de nuestro país, dice que hay pecados que no son de muerte, que hay pecados chiquitos, que hay pecados que grandotes, que hay, no, veniales le llaman, pecados veniales, ¿no? Dices, pues, ¿cómo? O sea, no, con ese no te preocupes, si pecas de esa manera no hay bronca. ¿Cómo? ¿Sí? Pecado es muerte. Para el Señor cualquier pecado. Es que es una mentirita piadosa, ¿no? Muchos han dicho, oye, pero mentiste. O sea, no hay mentiras piadosas. Mentira es un pecado. Si yo agarro y digo, ay, ¿qué voy a hacer? Es que hoy se me hizo tarde. Perdón, es que se me hizo tarde porque había una manifestación en el periférico y no hay. Es un pecado, ¿verdad? O hasta cuando le dices a tu hijo, ¿quién es? No, dile que no estoy. ¿Eh? O sea, como si estás, ¿no? Es pecado, ¿cierto? ¿O no? Y que el hijo diga, mamá dice que no está. Ándale, ¿no? O sea, pues mi mamá dice, ¿verdad? Qué bueno que mejor diga si él dijo, ¿no? Yo no puedo ser mentiroso. O sea, imagínate, un papá lleva hasta a su hijo a pecar. Mejor así digan. Mi mamá dice que no está. Eso es ella, ¿no? Pero yo veo que sí está, ¿no? Y luego todavía la mamá va a regañar al niño, ¿verdad? Le toca castigo. ¿Para qué dijiste? Pues es una mentira. Pero se ha enseñado eso. Y por eso todo el mundo está acostumbrado a salirse de los problemas con cualquier pretexto, una mentira, ¿no? Y es pecado. Pero pues eso no es mortal, ¿no? ¿Cómo no? El pecado es muerte, ¿verdad? La ley de Dios habla del pecado en general. Y es todo aquello ¿qué es el pecado, mis niños? Ponles el micrófono, ya se lo saben, ¿no? Porque si no, los que están en Zoom no saben que están participando los que están aquí. Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, pensamos en contra de Dios. Así es. Todo eso es pecado, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que pensamos, ¿verdad? Y lo que decimos en contra de Dios, ¿verdad? Que le ofende a Dios es un pecado. ¿Y qué más dice la palabra? Incluso lo que no hacemos y que sabemos que es bueno, también es pecado, ¿verdad? Si yo decido hacer algo, yo sé que algo es bueno y no lo hago, me es pecado. A ver, Iker Amor, pon el micro. No es pecado, pero no es pecado que una persona mal esté llamando y el hijo y la mamá diga que no, que diga el malo que no está y el hijo sí le obedezca. ¿Eso no es pecado o sí? O sea que hay una persona, un extorsionador, alguien malo. Sí. Hay maneras de responder. Hay maneras, o sea, yo sé que no es, o sea, a esa persona le voy a decir, a ver, si alguien dice, llamo para ir a robar a tu casa, ¿no? Dime, ¿cuál es tu dirección? Y tú dices, no puedo mentir. Pues simple y sencillamente, no le tienes que dar tu dirección y no vas a pecar, no le vas a mentir. Si dices, mi dirección está en Timbuktu, y no, o sea, no, eso sería mentira, pero tú simple y sencillamente dices, no le puedo dar mi dirección, ¿no? No necesariamente tengo que pecar. Háblale a tu mamá, ¿no? Perdón, no lo conozco a usted. ¿Está tu mamá? No le puedo dar información, ¿sí? Porque no lo conozco. ¿Ya viste? No pecaste, ¿sí? Simplemente le estás diciendo la verdad. Yo no le puedo dar a usted información, pero dime si está tu mamá ahí. Dime dónde está. Yo no le puedo decir porque no lo conozco. Adiós. ¡Pum! Y le cuelgas. ¿Ya viste? No es necesario mentir. ¿Verdad? O sea, el problema es que luego nos acostumbramos a eso. ¿Sale, hijo? Bueno. Ok, entonces,
Pues vemos cómo esto engaña a las personas, ¿no? El pecado es pecado y no hay forma de que alguien más lo perdone, pero muchas veces la tradición ha hecho esto, ¿no? Incluso han oído de lo que es una indulgencia plenaria, lo que el Papa puede agarrar y es plenaria, perdonar a todos. Con esa indulgencia que él dicta, todos los pecados son perdonados. Es una blasfemia. Es una blasfemia, pero la tradición lo ha permitido y mucha gente lo cree. Y dicen, por un lado, creer que Cristo perdonó los pecados, pero además, ¿no? Le añaden que necesitan el perdón de esos hombres, ¿no? Amados, aunque se ponga un gorro alto ese señor, se siente en un trono dorado, traiga cruces y anillos de oro, sotanas largas, símbolos extraños y paganos en sus sotanas, no se puede atribuir lo que solo le corresponde al que pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Eso que sucede en la actualidad, eso es el paganismo, el legalismo moderno, ¿sí? Si se fijan, sigue siendo como el que había antes, hoy sigue también llevándose a cabo, como ese que ejercía el principal de la sinagoga, hoy lo podemos seguir viendo en esta época. Al principal de la sinagoga no le importó que la mujer enferma haya sido elegida por el Señor para ser sanada, solo porque era Shabbat, ¿no? Pero lo mejor, amado, yo te diría, es que al Señor Jesús no le importó que fuera Shabbat, no le importó esa tradición errónea de los judíos, y la llamó y puso sus manos amorosas sobre ella, ¿verdad? Y la le volvió a permitir, le permitió que volviera más bien a caminar. Por eso el Señor dejó escrito en el Evangelio de Lucas este pasaje, para que tuviéramos cuidado nosotros de caer en el mismo legalismo que nos muestra en estos hombres, ¿verdad? Que les quitó la compasión, que no les dejaba ver realmente el amor de Dios por querer cumplir sus reglas y sus tradiciones, ¿no? Y vamos a concluir. Vemos que una cualidad del legalismo es que, te las dejo así para que lo detectemos y que no venga a nosotros. El legalismo añade nuevas reglas a la ley de Dios. Todo aquello que sea además de la palabra y que te digan lo tienes que cumplir porque si no estás en pecado, no lo podemos aceptar. ¿Están de acuerdo? Esa es la manera en la que nosotros podemos detectar el legalismo, que puede suceder incluso dentro de iglesias cristianas, ¿no? Como lo vimos, ¿no? Había 3 actividades en la Torá, pues ellos le añadieron 39 del Talmud. Eso no se puede hacer. El querer que se cumpliera la ley los llevó a poner más reglas, y lo cual incluso esas leyes que ellos hacían, que creen, tomaban más fuerza que la ley de Dios. Le daban más obligatoriedad que a la misma ley de Dios. Esto es algo que sucede cuando nada más vas por tradiciones. Caes en un legalismo que pone por encima sus tradiciones, sus reglas, por encima de la ley de Dios. Y la segunda cualidad es que coloca esas nuevas reglas por encima, precisamente de lo que te digo, de los mandamientos de la ley de Dios. Eso era solo producto de los que estudiaban y reinterpretaban la palabra y después sacaban nuevas cosas, ¿no? Y hoy sigue pasando lo mismo. Hay mucha gente que lee la palabra, él vuelve a ver y dice, no, yo creo que esto deberíamos de hacer. No, yo creo que aquí esto está mal, ¿no? No, espérate, lo que dice la palabra es lo que debemos hacer, ¿sí? Eso que ellos consideraban indispensable, ¿qué creen? Se volvía más indispensable que los mismos mandamientos. Y eso mismo puede pasarle a cualquiera, amados. Por eso tengamos cuidado en la actualidad. ¿Por qué? Porque podemos
generar un legalismo actualizado, ¿no? También en nosotros. Aún sabiendo muchas personas que por gracia somos salvos, ¿qué dice Efesios? Por medio de la fe. Y esto no de nosotros, ¿por qué? Que dice, pues es un don de Dios, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Estos versículos muchos cristianos los podemos recitar, muchos se lo saben, ¿no? No, por gracia somos salvos, no por obras, ¿no? Eso muchos lo recitan. Pero ¿qué creen? Siempre está la tentación de creer que nosotros podemos ganar el favor de Dios para la salvación. Muchos creen eso, ¿sí? Que nosotros podemos decidir si queremos esa salvación o no. ¿Y eso? ¿Qué creen? Pareciera ahorita que hablamos de legalismo que es algo que, ay, no, en algunos lados, no. Yo les puedo decir que en la mayoría de las iglesias evangélicas eso se cree. ¿Sí? Que la persona que toma la decisión fue, mira, ¿sí? Ella se ganó eso. Decidió, ella quiso. Tiene que haber una obra para ganar ese favor de Dios, cuando aquí lo dice, ¿no? Claramente, porque por gracia, ahí creo que sí lo puse, ¿no? Sois salvos, ¿qué dice? Por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. Pero al final le añadimos una obra, ¿no? A la salvación le añadimos una obra, la de pensar de que yo fui quien hizo algo para aceptar yo al Señor Jesús como mi Salvador. Cuando la palabra dice que por gracia. Es decir, no porque yo me lo mereciera o porque hagamos algo que nos permita merecer la salvación. No, es por gracia. ¿Qué es gracia? Una dádiva de Dios, ¿no? Un regalo inmerecido, ¿verdad? Y es por medio de la fe, ¿qué dice? Es por medio de la fe, pero no de nuestra fe. No dice de tu fe, no, por medio de la fe, de una fe que nosotros no generamos. No quiere decir que yo tuve fe para creer. No, 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 no salió de mí, no me salió de repente de manera espontánea, ¿no? Por eso dice, y esto, ¿qué dice? No de nosotros. Esa fe es por la fe, no de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay forma de que nosotros quitemos nuestro pecado porque tuvimos fe. No, esa fe nos la puso Dios, ¿sí? No fe, no es, por eso dice, no es fe que sale de mí, es no de vosotros, no es de nosotros esa fe. Es un don que Dios pone. El que pone fe y arrepentimiento es Dios, ¿verdad? ¿Sí? No porque por hacer tal o cual ceremonia, nuestro pecado va a ser borrado, ¿verdad? No por los machos cabríos, por los sacrificios, ya digo el Señor Jesús, eso ya no quita los pecados, ¿verdad? Jeremías 2:22, fíjense, ¿qué dice? El mismo Señor a través del profeta Jeremías dijo esto. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Quién lo dice? Jehová el Señor, ¿eh? No lo digo yo, no es una idea, no es una tradición que me hayan enseñado mis papás o algún religioso, algún cura. No, no, no. Esto lo dice Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y te amontones jabón, dice, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Lo dice el Señor, es palabra de Dios. Y si Dios lo dice, yo creo en su palabra, ¿no? Bueno, entonces vemos que el legalismo es esa forma de tratar de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia de las obras religiosas que otros hombres han impuesto. Y por otro lado, a quien no las cumple, ¿qué creen que pasa? Se le señala, ¿no? Como en el dibujito que puse ahí en el flyer, ¿no? Quien no cumple las reglas que ponen los hombres, lo señalan, ¿no? Como pecador, como pecadora. Por ejemplo, sabemos también que hay denominaciones donde las mujeres se cubren la cabeza, ¿no? O usan faldas largas, ¿no? ¿Han visto? Donde pues la verdad es que muchos están, o algunas otras que están regresando a la ley. El cubrirse la cabeza, lo leía yo el viernes en un discipulado,
que estoy tomando, era una costumbre que se empezó a usar en Corinto, y es cuando Pablo les dice por eso, dice, no, a ver, dice, la mujer, dice, por eso, pues nada más con que se deje crecer el cabello, ¿no? Ese es el uso natural de la mujer, dice, no es necesario que usen velos, ¿verdad? Pero tenía una razón de ser lo que Pablo les estaba diciendo, era porque estaban en Corinto y las que eran sacerdotisas de, creo que era, ¿qué? De Diana, se rapaban, ¿sí? Y entonces pues ya había confusión, porque si las mujeres andaban con el pelo corto, pues muchos creían que eran, o rapadas, pues creían que eran de las sacerdotisas, ¿no? Y por eso pues muchas decían, no, pues ponte el velo. Entonces, y si se fijan, esa tradición hay muchos la siguen tomando, ¿no? Úsalo. Además, el cabello largo era un símbolo de que estaban bajo la autoridad de un varón, Así es. que Así se es. sometían a la voluntad y autoridad de su esposo. Claro, porque se hace una diferencia de Pablo cuando habla en Corintios de eso, ¿no? De que el varón, pues el varón no tiene por qué dejarse el pelo, ¿no? Largo. Entonces, sí, entonces, pero eran costumbres, ¿no? Pero hay algunos incluso que están regresando a la ley, ¿no? Y hay lugares donde ya no permiten que las mujeres participen. O sea, aquí, por ejemplo, si yo estoy predicando, les diría, por favor, las mujeres se pueden retirar. Pues eso, ¿y cómo? ¿Por qué? Porque, no, es que antes no se permitía que las mujeres estuvieran, no, pues de antes, pero eso no está, Dios nunca lo dijo, ¿verdad? Son cosas de legalismo. O los judaizantes, ¿no? Que dicen que te tienes que circuncidar. Son cristianos, pero que se han judaizado y que ahora quieren cumplir la ley. Y si no no haces o no guardas el Shabbat, ¿sí? Si tú no, el sábado, guardas el día de reposo como los judíos, entonces no no serás salvo, ¿no? No te vas a salvar, man, dijo. Es algo que les mandó el Señor a los varones en cuando iban precisamente caminando en el desierto para distinguirlos de que eran judíos o no judíos, ¿sí? Luego te lo explico bien, ¿vale? Entonces, empiezan de repente muchos, ¿no? A caer otra vez en la ley. Y sabemos que no son costumbres que nosotros debamos de seguir, ¿no? Y aquí es lo mismo que nos muestra el Señor Jesús en esta enseñanza. Tampoco debemos nosotros agregar cosas que no sean bíblicas, ¿no? Hebreos 4. A ver, busca. 4, ¿qué? Hebreos 4, ¿qué, Guillermo? Completo, David, casi. 4, ¿qué, perdón? Desde el 1. 4, 1. Sí, casi es todo, David. Ajá. A ver, vamos a ver. Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después que de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el día ha entrado en su reposo. También ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ya no tenemos que seguir la ley del día de reposo. Nuestro reposo es Cristo, claro, no es el día de reposo. Nuestro reposo ahora es Cristo, por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fue lo que mostró con esta mujer, precisamente, ¿no? Nuestro Señor. Y sabes que aquí me recuerda mucho esto que nos comparte Guillermo, justo se relaciona con algo que está ahorita pensando, de lo que me estaba acordando. Cuando nosotros descansamos en Dios, podemos llegar, entrar a ese reposo que es Él por medio de esa fe que Él ha puesto, pero también por esa obediencia que es como el resultado de nuestro amor y agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y yo me acuerdo que un tiempo cuando estábamos sirviendo en otra congregación, ahorita que estás hablando del legalismo, o sea, el servicio a Dios es por amor, porque nace de nuestro corazón como ese fruto, ¿no? Del espíritu que Él pone en nosotros. Y queremos servir a Dios, pero de pronto era, decía el pastor, el que no llegue a las 8 no va a poder servir y lo vamos a castigar 3 domingos sin poder servir o no sé qué, ¿no? Y lo que tú decías, amor, nosotros le vamos poniendo más reglas que lejos de practicar el amor y la misericordia, decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás pudiendo llegar? ¿O qué te impide servir? ¿O qué está pasando? ¿No? Vimos algunos hermanos que pues, tenían cuestiones, ¿no? Del transporte o que no tenían auto y por querer cumplir esas reglas que nosotros mismos imponemos, nos olvidamos de practicar la misericordia, que es lo que está pasando aquí con esta mujer. O sea, y en ningún lugar en la Biblia Dios dice, el pastor tiene que poner una regla para que sirvan y debe de ser así. O sea, nosotros mismos le vamos añadiendo estas reglas, como lo decías, ¿no? Y entonces el servicio a Dios ya no se hace por amor, sino por obligación o porque, ay, para que no me vayan a regañar o por Claro. cualquier otra cuestión. Y ahí van surgiendo pues pecados que van saliendo de nuestra misma naturaleza, ¿no? Porque ya no es por amor y obediencia y agradecimiento a Dios, Claro. sino por, oh, pues hay que cumplir, ¿no? Correcto. Y ahorita lo vamos a ver, fíjate, dentro de las conclusiones habla eso que acabas de decir bien importante. Por amor a Dios, ¿no? Es que obedecemos. Fíjense, vamos a seguir. Bueno, les quería comentar, por ejemplo, que no debemos de agregar cosas que no son bíblicas, ¿no? Muchas veces hemos visto que dicen, si bailas en una fiesta, es pecado, ¿no? Hay lugares donde se les prohíbe a la gente, a los cristianos, bailar. Y digo, pues no es pecado, ¿sí? O sea, Dios mismo dice, ¿no? Todo te es permitido, mas no todo te conviene. ¿A qué vamos, por ejemplo, no? O dicen, si bebes es pecado. Si traes una cruz, como un dije, es pecado. O sea, ya a todo le ven pecado, ¿no? O sea, son legalistas al máximo. Si un hombre y una mujer se comunican, es pecado, ¿no?
sea, casi no le hablen, por eso no, las mujeres se separan y se van para allá y los hombres se van para acá. Y casi ni se volteen a ver. No es pecado. ¿Sí? Eso no es pecado. El Señor nunca dijo que es pecado. Pero todo tiene que ver con la intención del corazón y con ser prudentes, ¿no? Si bailas con la intención de llamar la atención de otros y de manera sensual en una fiesta o algo, pues entonces sí es un pecado, ¿verdad? Estás provocando que otros pequen o estás tú mismo cayendo en vanidad, ¿no? Para que me vean cómo bailo. No, o sea, si tú bailas normal, ¿no? Por divertirte, sin ninguna intención de causar algo en alguien más, no es pecado. Entonces ahí está, ¿qué? Es la intención del corazón. Uno mismo sabe cuando lo está haciendo con qué intención, ¿verdad? Si una mujer va a una fiesta con una minifalda mal, o sea, vestida muy escotada, pues ahí sí está buscando tiene una intención, ¿verdad? Y el Señor dice cómo debemos de vestir decorosamente, ¿no? Sí, fija, a ver. Uh-huh. Pues sí, ahí sí, ¿no? Dices, a ver, ¿cuál es tu intención, verdad? De vestirte así. Sabes que vas a generar algo en algún otro hombre, ¿verdad? Y eso pues, no es correcto, ¿verdad? Y hay una intención, en ella hay vanidad, porque está queriendo llamar la atención de una manera y está provocando al pecado. Eso sí no es correcto, ¿están de acuerdo? Pero el hecho de bailar pues, no tiene nada de malo, es la intención del corazón de cada persona, ¿no? Si hablas con una mujer con la intención de llamar su atención, de coquetear, por supuesto que eso es pecado, ¿no? Y más si esa mujer está casada. Hay un mandamiento muy claro, ¿no? En la ley de Dios. No desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, a ver, si yo estoy aquí en la iglesia, estoy con los hermanos, las hermanas, y veo que una hermana es la esposa de un hermano, y yo le estoy hablando y coqueteando, y no, y abrazando, eso no puede ser, ¿verdad? Pero es la intención de tu corazón, pero si tú llega una hermana, la saludas, platicas, ¿no? Aquí en forma pública, pues no es pecado, ¿verdad? Pero hay lugares donde sí, ay, ya viste, está hablando con la esposa del otro. No, espérame, estamos públicamente, es correcto, no pasa nada, ¿verdad? Pero si la intención de la persona es tratar ya de platicar con ella para llamar su atención de otra manera, pues eso ya es incorrecto. ¿Por qué? Porque entonces ya estás deseando la mujer de tu prójimo. ¿Se dan cuenta? O sea, no debemos de caer en un legalismo de que ya nada más porque me vio, me está viendo. No, espérate. ¿No? O sea, la vista es natural. Pero si la intención ya es, y si la mirada ya es de otra manera, y vuelve y ves que te está viendo y viendo y viendo todo el tiempo, pues dices, esa persona sí ya está cayendo en otra situación, ya no es correcto. Un abracito y otro abracito y una sobadita y esas cosas, lo que enseñabas tú a las mujeres, ¿no? Para educar a los hijos. La ley del avance, ¿verdad? A los jóvenes se les dice, no, pues no empiecen con que la manita y después que ya el abracito y ya se empiezan a llevar, porque es la ley del avance. Al rato ya es el besito y después del besito sabemos que siguen avanzando las cosas. Eso no debe de ser permitido, ¿no? Uh-huh. Es correcto, ¿no? El legalismo lo único que provoca es que la gente, en lugar de poner los ojos en Cristo, esté poniendo los ojos más en el pecado, ¿verdad? A ver qué hacen y qué no hacen. A ver, no, yo estoy checando. Espérate, estamos bajo el trono de la gracia, como leíamos bien ahorita en Hebreos 4, ¿verdad? Nosotros estamos ante el trono de la gracia y nuestro reposo es reposar en Cristo, en la obra que Él ya hizo, que ya perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Sin embargo, sí, lógicamente el que nos está fortaleciendo para vivir de manera correcta es el Señor, ¿no? Y sí tenemos que guardar, por supuesto, sus mandamientos, pero ya no como antes en la ley, ¿verdad? Donde no podíamos de ninguna manera. Ahora podemos empezar a caminar, cumplir su ley, gracias a Él,
a que Él es el que está fortaleciéndonos. Él es nuestro reposo. No porque el Shabbat tenga que ser el día de reposo, no. Él es nuestro reposo. En Él reposó ya la creación, ¿sí? Reposó la creación porque ya recibimos al Salvador. Ya vino a este mundo, ¿sí? Y ahora ya tenemos esa posibilidad de a través de Él ir precisamente al trono de la gracia, del regalo inmerecido del amor de Dios. Amén. ¿Ibas a decir algo, hijo? ¿No? Bueno, no te preocupes. Si te acuerdas ahorita al final ya las vemos, ¿vale? Hay situaciones que muy claramente están advertidas en la palabra de Dios, sí, es así que sí debemos vigilar y guardar para no caer en pecado, ¿verdad? Lo que diga la palabra tal cual, eso sí lo debemos de hacer. Pero eso no es legalismo, es guardar, ¿no? Nuestras obras, guardarnos para Él, eso es la santidad, la buena conducta para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso terminamos con estos dos puntos que debemos de observar para entender esto. Legalismo es lo que decía hace rato Fernanda, que te adelantaste un poquito. Muy bien. Quiere decir que el Señor está, el Espíritu está hablando. Obedecer, el legalismo es obedecer para recibir el favor de Dios, ¿no? Voy a servir para que Dios me bendiga. Voy a servir para que Dios me dé, ¿no? Esto, no. Eso es una clase de legalismo, ¿sí? Voy a estar predicando cada domingo para que así el Señor vea mis buenas obras. No es por eso. Eso sería ser un legalista en cierto punto, ¿se dan cuenta? Pero el Evangelio nos muestra otra cosa. ¿Qué nos dice el Evangelio? El Señor nos dice que obedezco porque ya recibí el favor de Dios. Es diferente, ¿se dan cuenta? Sí. Como yo sé que Él ya me salvó, lo que ahorita leíamos en Hebreos, ¿no? Ya puedo reposar en Cristo, ¿verdad? Ya no son mis obras para que entonces yo pueda recibir perdón del pecado, porque ninguna obra de nosotros nos da salvación, ¿están de acuerdo? Haga lo que yo haga, ¿qué dice el Señor? Que vimos en Jeremías 2:2, aunque te laves con lejía y llenes todo tu cuerpo de jabón, esa mancha del pecado no se quita delante de mí. Así lo dijo, ¿verdad? No hay forma. Entonces, ¿de qué manera no lo voy a obedecer para recibir su favor? Yo hago las cosas, yo sirvo, busco comportarme bien con mis hermanos, vivir de una buena manera. ¿Por qué? Porque he entendido el amor de Dios, porque he visto cómo ya recibí su favor, ¿verdad? Y cómo no honrarlo a Él, cómo desobedecer a aquel que nos ha amado tanto, ¿no? Que nos amó tanto que hasta dio su vida. ¿Ya vieron? No debemos de comportarnos bien para que el Señor nos favorezca. No, nos comportamos bien porque hemos entendido que ya nos favoreció, ¿verdad? No perdamos esto de vista, amados, no caigamos en el legalismo, porque lo que decíamos, el legalismo aleja también a muchos de la iglesia, ¿verdad? Porque el testimonio de la iglesia, ¿qué creen? Cuenta. ¿Cómo vivimos? Cuenta para que otros también, ¿verdad? Quieran acercarse al Señor, porque nosotros somos llamados a ser la luz y la sal, ¿verdad? De este mundo. Entonces, nuestro testimonio debe de ser bueno. Si caemos en legalismo, pues al contrario, ¿verdad? Lejos de que la luz de Cristo brille y se refleje para los demás, se opaca. Nuestro legalismo opaca, ¿sí? Y el legalismo también hacia nosotros, pues, ¿qué creen? Nos vuelve críticos, arrogantes, porque nos lleva a olvidar nuevamente esto que hablábamos, el sacrificio de la cruz, y nos aleja de Él. El legalismo, lejos de acercarnos a Él, nos va alejando de Él, porque nos vuelve a llevar a las obras, ¿no? Y lo que decíamos, a que muchas congregaciones empiezan después otra vez a buscar, no, es que debe de cumplirse la ley, no, es que yo creo que debemos de cumplir el Shabbat, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, las mujeres no, que usen faldas hasta abajo, ¿no? Porque si no, el hermano le ve el talón, por favor, ¿no? O sea, no, más abajo todavía, ¿verdad? Y al rato vamos a estar como musulmanes, ¿no?
que se tape la cara también. No, ¿sí? No hay por qué seguir buscando formas, obras para agradar a Dios. Y agradar a Dios, ya le agradamos desde el momento en que nos eligió. Eso es algo de Él. No porque nos viera muy guapos, muy bonitos, bien portados, porque nos amó. ¿Qué pasó, Iker? Que de repente digan, ahora no, cúbranse todo el cuerpo con un disfraz completamente negro para que no les Que sabemos que eso pasa con los musulmanes, ¿verdad? La mujer debe de andar completamente cubierta, desde la cabeza hasta los pies, como dices, con una sotana negra, ¿no? Para que no la vean. Bueno, traen unos velos transparentes, hijos, que si ven. ¿Eh? Así es, ¿verdad? Muy bien. El legalismo. Adelante, hermano. Dale el micrófono porque si no, no lo van a oír. Eso sí es verdad. La única manera, acabas de decir otro versículo muy bueno. ¿Lo puedes repetir? Sin fe es imposible agradar a Dios. A ver si está prendido. Sin fe Es correcto. ¿Sí? es imposible agradar a Dios. Gracias, hermano. Es bien cierto. Fíjense, ¿eh? Qué importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la única manera de ser agradables a Dios es por la fe. ¿Y qué vimos? Que la fe no es de nosotros. O sea, tampoco es que nuestra fe sea lo que hace que le agrade. Es la fe que Él pone en nosotros. Y es esa fe en Cristo, en que hemos entendido que Él nos rescató, que Él dio su vida por nosotros, aunque no lo merecíamos, aunque nuestras obras eran malas, ¿no? O que nosotros pudiéramos creer que eran buenas, no eran suficientes para poder ser salvados. Era por medio de aquel que nos salvó, ¿verdad? Esa es la fe que agrada, con la que podemos agradar a Dios, la fe que Él puso en cada uno de nosotros. Bien dicho, así es. El Señor es quien salva, ¿no? Así como eligió a esta mujer para salvación, a esta mujer que llevaba 18 años, ¿qué creen? Es la misma manera, ¿sí?, que el Señor hace con nosotros. Así, ella estaba en la sinagoga y no le habló y le dijo, sáname, ¿no? Ella estaba encorvada, seguro participando como siempre, ya la gente se había acostumbrado, ¿no? A verla entrar, caminar así, ¿no? Ya sabían, es la encorvada, ¿no? Ahí viene. Se sentaba, yo creo, con la dificultad, se habían acostumbrado a verla. Pero llegó el Señor Jesús y Él fue el que la dice, ¿qué? Que Él la llamó, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así como lo ha hecho con nosotros en nuestra vida. El que hace el llamado eficaz un día es Él. Es Él. Él nos llamó un día a cada uno de nosotros y desató esa ligadura con la que estábamos nosotros atados por Satanás al pecado, ¿no? A la muerte. Sin importar qué tanto legalismo o tradición vengamos cargando, ¿no? Ni cuánto tiempo llevábamos en la religión tradicional. Al Señor Jesús no le importó el legalismo, ¿se dan cuenta? No le importó la tradición. El Señor Jesús llegó a un día y le llama a cada quien. Y dice, ven, ¿no? Sígueme. Y nos pone fe, y nos pone arrepentimiento y nos vuelve agradables a Él, ¿sí? Por medio de la sangre de Cristo volvemos a ser aceptos al Padre. Cada uno que es limpiado por la sangre de Cristo ya no necesitó lejía, ya no necesitó jabón. Lo único que quita la mancha del pecado en nosotros es la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces es cuando ya el Padre nos vuelve a ver limpios, ¿verdad? Nuevamente como sacrificio grato, agradable, de olor fragante, ¿verdad? Porque el que nos limpió es Él, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de resaltar en esta enseñanza. Lo que hizo el Señor Jesús. No importó el legalismo. A Él no le importaba eso. A Él le importaba salvar, ¿verdad? A una mujer. Lo que a Él le importa es salvarnos a nosotros.
Sí. No importa quién se quiera oponer, ¿no? Ahí se quiso oponer el principal de la sinagoga. No pudo. El Señor Jesús no le pidió permiso. No dijo, es Shabbat, la voy a sanar. El Señor Jesús la vio y la llamó. Ese es el poder que Él tiene para llamar y salvar a los que Él elige, como a ella, ¿no? Seguro ahí había más enfermos, seguro había, y todos eran, ¿no? Todo estaba lleno de pecadores, pero Él de repente escogía a quién y de ahí sacaba. Y Él vino así, de manera muy especial, a ir escogiendo personas que fueron salvas. Y muchos creyeron, ¿no? Con esa obra a muchos más llamó, ¿verdad? No importa quién se oponga, sobre todo tiempo, sobre toda situación, sobre toda criatura que se oponga, Él puede obrar y hacer su obra maravillosa, como lo vimos en esta mujer y como lo ha hecho en la vida de los que hemos creído en Él. Así como termina este pasaje de Lucas, que algunos se avergonzaban al escucharlo, y es cierto, muchos no les importa aunque vean las maravillas, ¿verdad?, del Señor, muchos van a sentirse avergonzados por no entender o no creer, es real. Pero otros, ¿qué dice? Se regocijaban por las cosas gloriosas que había hecho el Señor, ¿verdad? Dice el 17, para terminar. Al decir Él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Sí dice todos, ¿no? Todos sus adversarios, todos aquellos que estaban inmersos en el legalismo, sabemos, ¿no? ¿Quiénes eran sus adversarios declarados en ese momento? Los fariseos, ¿verdad? Los religiosos, los que querían que se cumpliera la ley como ellos decían. Pero el pueblo, ahí está el poder del Señor, ¿no? El pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Esos somos nosotros, amados, los que sí hemos podido ver las maravillas que Él ha hecho. Roguemos al Señor que el día del juicio final nosotros seamos parte de los que se regocijen de la cosa más gloriosa que ha hecho el Señor por nosotros, nuestra salvación. Amén. Cuando dijiste ahorita cómo expresaste que el pueblo se regocijaba, eso es finalmente lo que recibimos de parte de Jesús, esa libertad que hay en Él, ¿no? Yo creo que todo el pueblo decía, híjole, cómo se los puso, ¿no? ¿Cómo los dejó? Y la libertad que sentían al ver que había llegado el Mesías, que venía a librarlos del peso que habían puesto sobre sus espaldas, esas leyes que ellos habían impuesto que ni siquiera ellos podían cumplir. Correcto, ¿no? Correcto. Lo vimos en prédicas pasadas, ¿no? Cuando el Señor Jesús los reprendía y les decía, ustedes imponen cargas sobre ellos que ustedes mismos no pueden llevar, que ni siquiera quieren poner un dedo sobre ellas. O sea, era muy fácil agarrar y llenarlos de cargas y que la gente estuviera cargando, ¿no? Y ahí van todos cargándolo. Ay, es que esto es pecado. Voltear para allá es pecado. Caminar hacia la izquierda es pecado. Caminar hacia atrás es... No me puedo mover hacia ningún lado, ¿no? Y como dice bien mi esposa, cómo se regocijó el pueblo al ver que los otros se sintieron avergonzados, ¿no? Porque el Señor dejó una enseñanza tan clara, los exhibió en su legalismo y los demás sintieron un alivio, ¿no? Porque se maravillaron de las obras que Él hacía, ¿verdad? Las cosas gloriosas hechas por Él. Como dice Fernanda ahí, cuando todos reconocieron, este es el Mesías que esperábamos, ¿no? Ya entendimos, porque la verdadera opresión sobre el pecado venía de la misma ley, ¿se dan cuenta? Es la misma ley la que tenía atados a muchos, ¿verdad? Al pecado. Se necesitaba la obra gloriosa, la única obra que cuenta, que es la obra de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Solo por medio de Cristo es la salvación, no por medio de ninguna cosa religiosa o tradición que nos hayamos impuesto. Glorifica a Dios como esa mujer que se enderezó, que la enderezó el Señor Jesús y fue sanada. Levántate, enderézate, ponte de pie
y vamos a cantarle alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ponemos una alabanza. En lo que ponen la alabanza, cierra tu